Cordial saludo. Nos encontramos en esta oportunidad para reflexionar sobre un tema muy importante dentro de la antropología teológica. Soy el padre Edgar Humberto de Chavarría Cataño, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte, especializándome en diálogo intercultural e interreligioso. Para esta oportunidad, como ya les acabo de mencionar, vamos a ahondar en tres temas muy fundamentales en el estudio antropológico del hombre y de Dios, como es el desarrollo de la antropología teológica. Vamos a hacerlo desde estos tres puntos. Primero, la noción del hombre en el Antiguo Testamento, pasando por los términos hebreos para descubrir al hombre, la perspectiva teológica y antropológica, claro está, y la importancia de la comprensión de la noción de hombre. Esto como primer punto. Un segundo punto sería la noción del hombre en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta también los términos griegos para describir al hombre, la perspectiva antropológica y la importancia de la comprensión de la noción de hombre en el Nuevo Testamento. Y por último, como tercer tema, también propuesto en el área de competencia, sería el hombre como a imagen de Dios, la grandeza de la dignidad humana, la revelación de Cristo y la naturaleza humana herida por el pecado. Vamos entonces a entrar a desarrollar estos temas fundamentales de la antropología teológica. Partimos del hecho de que el hombre en el Antiguo Testamento, en su noción, se describe como de manera progresiva a lo largo de la historia de la salvación. Siempre que el hombre ha existido, pues ha hecho historia. Y la cultura hebrea utiliza varias palabras para referirse al hombre, cada una con un matiz específico. Entonces vamos a hablar de 4 términos hebreos para describir al hombre. El primer término es el término nefes, que se refiere al hombre como un ser, al mismo tiempo necesitado y débil. Indica la vida del hombre no como algo que tiene, sino todo lo contrario, como lo que es. A menudo se traduce este término nefes como alma, lo que hace ser al hombre. Un segundo término, también hebreo, es el término basar. Se refiere al hombre como un ser caduco y limitado, como un ser con muchas falencias. Puede traducirse como carne o ser humano débil, la debilidad corpórea del ser humano. Un tercer término que también define al hombre es el término ruach, que se refiere al hombre como un ser vigoroso y un ser fuerte, que toma decisiones, que es libre, que puede interactuar, que es completo. Puede traducirse como espíritu, como soplo o como viento. Este es un término muy referido a la esencia del ser hombre. Y un cuarto y último término hebreo es el término lev. Se refiere al hombre como un ser pensante, como un ser racional, un ser sapiencial, ser que sabe pensar, que sabe actuar. Indica el corazón y la esencia del hombre como sede de la razón y de la emoción. Como vemos, esos términos, cada uno en su ambiente y en su profundidad nos darán la totalidad del ser. No podemos decir que uno es más importante que el otro, cada uno le aportará a la persona desde la antigüedad, con la experiencia y también con la cultura hebrea, lo que es el ser humano. Hablando del hombre del Antiguo Testamento, enfaticemos un poco en la perspectiva antropológica. Partimos diciendo que la antropología bíblica destaca la complejidad, pero al mismo tiempo la riqueza de la noción del hombre en el Antiguo Testamento. El hombre es visto como un ser creado por Dios,
con una relación estrecha con su Creador. La descripción del hombre en el Antiguo Testamento enfatiza su debilidad y su necesidad. Un ser débil, un ser caduco, pero también su capacidad para tomar decisiones y vivir con vigor y con fuerza. Antropológicamente hablando, el hombre del Antiguo Testamento será un hombre que está en superación, tratando de asimilar conceptos y realidades que cada día lo puedan hacer más perfecto. ¿Qué importancia entonces tiene esto para la comprensión de la noción de hombre? Estas dos realidades que acabamos de ilustrar. Pues diremos con razón y con profundidad que la comprensión de la noción de hombre en su totalidad en el Antiguo Testamento es fundamental para entender la teología y la antropología, para entender lo humano y para entender lo divino, puesto que si queremos comprender una u otra debemos pasar primero por la realidad antropológica para llegar a la realidad divina. El hombre quiere realzar, comprender que lo teológico, lo antropológico, lo divino y lo humano serán dos alas que contemplan la integridad del ser. Por eso entonces esa relación de la comprensión entre Dios y el hombre y la reflexión sobre la naturaleza y el propósito del ser humano será entonces la gran importancia de la comprensión del hombre. En segundo momento, miremos la noción del hombre en el Nuevo Testamento, que la comprendemos a partir de los Evangelios. En el Nuevo Testamento, la noción de hombre se describe de manera distinta a la del Antiguo Testamento, aunque utiliza categorías semejantes y similares. Los Evangelios, que son el corazón de la Sagrada Escritura, emplean varios elementos para referirse al hombre, cada uno con un matiz diferente. Así como lo hicimos en el Antiguo Testamento con los hebreos, vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento con los griegos. Es de conocer que todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, cultura hebrea, algunos pocos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego, recibiendo la herencia griega y helénica de esta época. Por eso entonces miremos cómo comprendían los griegos para describir al hombre, también con algunos términos que nos llevan a definir al hombre desde la experiencia griega y que nos dirán lo siguiente. Entonces vamos a mirar 5 términos de los cuales definimos al ser humano en el Nuevo Testamento. El primer término es el término griego cardia. Se refiere al corazón. Corazón como el origen de las decisiones más profundas del hombre. Indica la interioridad y puede establecer y estar abierto a muchas cosas, pero al mismo tiempo puede también estar cerrado. Entonces el corazón puede tener esas dos categorías, o estar muy abierto o estar muy cerrado. Ese es el término cardia. El segundo término es psique. Se refiere a la vida, la persona o el yo único, el yo personalista, especialmente desde las emociones, ¿sí? Mi emotividad y mis sentimientos. Puede traducirse como alma, aunque este no es su sentido principal. Su sentido principal del término psique será vida, será esencia de ser. Un tercer término griego será soma y se refiere al cuerpo, pero no solamente al cuerpo en sentido físico, sino también en un sentido interior. Indica la corporalidad y la unidad con la persona. No es un ser separado, es un ser, una unidad, sea cuerpo y alma, pero forman la unidad, no la división. Ese será el tercer término. El tercer término es saras.
y se refiere al hombre en cuanto a ser frágil y ser débil, sometido al pecado y separado de Dios. Es un término negativo en la teología de San Pablo, que él utiliza en muchos de sus escritos para referirse al hombre como en la debilidad peca. Y el quinto término es neuma, que digamos es el término que se refiere al espíritu, a la fuerza de Dios que da poder y vida al hombre, utilizado en los evangelios de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas. Es la fuerza de Dios que le da poder y vida al ser, al hombre. Indica la interioridad y la actitud humana ante la divinidad. Será el término, el neuma, que también es utilizado para el Espíritu Santo, neuma agios, refiriéndose al Espíritu Santo. Es la contemplación de lo trascendente de la realidad para con Dios. Desde una perspectiva antropológica del Nuevo Testamento, podemos decir que se destaca la complejidad y la riqueza de la noción del hombre. El hombre es visto como una unidad de cuerpo y espíritu, con una relación estrecha e íntima con Dios. El hombre hecho a imagen de Dios. La descripción del hombre en el Nuevo Testamento enfatiza su debilidad y su necesidad, pero también su capacidad para recibir la fuerza y el poder de Dios, poderlo contemplar. Así entonces hemos abordado al hombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué importancia tiene la perspectiva antropológica del hombre en el Nuevo Testamento? Decimos que la comprensión de la noción del hombre en el Nuevo Testamento es fundamental para entender la teología y la antropología cristiana. Puede ayudar a profundizar en la comprensión de la relación entre Dios y el hombre y a reflexionar sobre la naturaleza y el propósito del ser humano como un ser espiritual, como un ser corpóreo. Así podemos dar paso al tercer y último tema, que se refiere al hombre como a imagen de Dios. Aquí nos referiremos mucho al catecismo de la Iglesia Católica en el tema de el hombre imagen de Dios. La doctrina de que el hombre es creado a imagen de Dios es fundamental en la teología cristiana. Para poder conocer a Dios hay que conocer bien al hombre. Esto significa que el hombre tiene una dignidad y una grandeza especial, ya que ha sido creado por Dios mismo y dotado de inteligencia, de voluntad y de libertad. La grandeza del hombre, ¿en qué radica? Su dignidad. La grandeza de la dignidad del hombre radica en que la creación del hombre a imagen de Dios implica que él es capaz de inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia para entender y conocer a Dios y conocerse a sí mismo. La voluntad para tomar decisiones y elegir entre el bien y el mal. Y la libertad para actuar de acuerdo con su propia voluntad y responsabilidad. Y todo esto está revelado a partir de Cristo. Cristo revela plenamente al hombre, al propio hombre, y le describe la grandeza de su vocación. La verdad sobre el hombre se comprende mejor a la luz de Cristo, nos dice la Gaudium et Spes, quien muestra que el hombre está llamado a la bienaventuranza eterna, es decir, alcanzar la felicidad y la plenitud en la unión con Cristo, con Dios. Segundo, la verdadera libertad, ser libre para elegir el bien y evitar el mal, siguiendo la ley moral que resuena en su corazón. Pero aquí de este tema se desprende algo muy importante, que la naturaleza humana está herida por el pecado. El hombre, debido al pecado original, está sujeto al error y está inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Sin embargo, la fe en Cristo y la vida nueva en el Espíritu Santo pueden ayudar al hombre a dos cosas específicamente. Primera, a superar el pecado, alcanzar la libertad y la gracia de Dios con la fuerza de Cristo. Y en segundo momento, a desarrollar su vida moral, madurar en la gracia y alcanzar la plenitud en la gloria del cielo.
Así hemos abordado estos temas tan importantes para concluir y resumir este momento en el que hemos querido ver la teología antropológica o la antropología teológica. Resumimos que el hombre necesita de Dios y que el hombre, con la capacidad que Dios le ha dado, puede conocerlo a Él. En la doctrina de que el hombre es creado a imagen de Dios, destaca la dignidad y la grandeza del ser humano y muestra que el hombre está llamado a una vocación sublime y eterna. Los invitamos pues para que por medio de este video en el que queremos enfatizar sobre la creación del hombre desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento y la semejanza con Dios, cada día luchemos por alcanzar la semejanza y asimilarnos más a Cristo, el hombre perfecto. Que Dios nos santifique y nos ayude a humanizarnos y a divinizarnos en su ser y actuar. Muchas gracias y un cordial saludo para quienes nos siguen en las redes sociales.